Buenas tardes, hoy nos encontramos delante de la sede del PSOE. Vamos a entrevistar a uno de los personajes más relevantes del gobierno de Sánchez. En el Face to Face de The Political Room hoy os traemos a Ander Gil. Bueno, Ander, en primer lugar, muchas gracias por recibirnos. Un placer. Y me gustaría empezar preguntándote un poco sobre ti, sobre quién es Ander Gil, cómo llegó de maestro a senador. Bueno, yo soy de profesión maestro de educación primaria, especialista en educación artística, que es el ámbito del que vengo, y llego a la política pues a través de la cultura y de la música. Yo dirigía, entre otras cosas, que cuando estaba estudiando en mis ratos libres dirigía la coral de mi pueblo, creo que lo conoces, el Valle de Mena, un municipio rural, pequeño, al norte de la provincia de Burgos. Y yo me encargaba de dinamizar la vida cultural desde una asociación, desde la coral. Y bueno, alguien en el equipo de gobierno del Ayuntamiento del Valle de Mena pensó que si podía dirigir una coral podía hacerme cargo de la Concejalía de Cultura, y aquella dinamización que hacía en el ámbito de la música lo podía llevar a otras áreas, ¿no? Y bueno, un poco de esa manera entro en el equipo de gobierno, concejal, empiezo a asumir responsabilidades en el Ayuntamiento, estuve varias legislaturas gestionando diferentes áreas municipales, fui teniente de alcalde en funciones varias veces, y de ahí se presentaba la oportunidad de dar el salto a la política nacional, algo que nunca había imaginado, que no había pensado, y bueno, pues aquí estoy. O sea que podríamos decir que tu motivación para entrar en política fue gracias a la cultura. ¿Sí? ¿O tenías otra, cuando entraste en política, cuál era tu motivación verdadera? A ver, siempre he tenido un compromiso social muy fuerte, más allá de la cultura, ¿no? Con la transformación social. Siempre he sido una persona, desde muy jovencito he participado en la izquierda a nivel político, y bueno, siempre he entendido que para cambiar aquellas cosas que no te gustan de tu entorno, para transformar la sociedad, pues hay que adquirir un compromiso político, no necesariamente a través de un partido político, pero sí a través de un partido político y desde las instituciones, ¿no? Y ese ha sido un poco el tránsito que he hecho. Bueno, y además de ser senador, también podríamos decir que eres uno de los hombres de confianza de Sánchez y portavoz de tu partido en el Senado. ¿Cómo es esa relación con el primer ministro? ¿Cómo es ese proceso a convertirte en lo que eres ahora? Bueno, yo al presidente del gobierno y candidato a las elecciones generales del próximo mes de abril, nos conocemos de hace tiempo. Él era diputado y ya trabajamos en algunas cuestiones que teníamos en común. Él era el portavoz de cambio climático, trabajaba temas de energía, yo también trabajaba temas de energía que tienen que ver con nuestra provincia, la de Burgos, relacionado con la energía nuclear, y decir, la central nuclear de Santa María de Garoña. Nos conocimos trabajando en ese ámbito. Después hemos compartido aquí en esta casa, en Ferraz, algunas tareas en torno al desarrollo de campañas electorales y todas estas cosas, y bueno, pues fuimos conociéndonos, entablando amistad, y bueno, cuando yo estaba en el Senado él pensó que yo podía ser el portavoz del grupo parlamentario, y bueno, pues tuve el honor de dirigir el grupo parlamentario socialista en el Senado, que es era el principal grupo de la oposición, ahora es el grupo del gobierno, y bueno, gracias a la confianza que el presidente del gobierno depositó en mí. Podemos decir que tu paso por el Senado ha ocupado 3 legislaturas. Entre esas 3, ¿cuáles son las diferencias principales que has notado de las anteriores a esta que estaba el PSOE gobernando? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, ha habido muchas diferencias entre las propias legislaturas, porque hubo una que apenas duró un año. O sea, es que ahora las legislaturas pues no necesariamente duran 4 años, ¿no? De las 3, una apenas duró un año. Han sido 3 legislaturas, pues desde el punto de vista político, muy convulso. Pero la principal diferencia es que en esta, durante los últimos 9-10 meses, ha habido un gobierno socialista al frente de este país. Y eso te cambia la perspectiva desde la labor parlamentaria. Ya no eres el grupo de la oposición, sino que eres el grupo de gobierno, y eso cambia totalmente la dinámica de trabajo en un parlamento. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que hay un gobierno que ha antepuesto las políticas sociales a cualquier otra cuestión, que en 9 meses yo creo que ha apuntado un rumbo nuevo y un camino distinto para la política española, y ha lanzado un mensaje, yo creo que muy claro, a los ciudadanos de este país, ¿no? Es decir, que si hay crecimiento económico, es posible trasladar ese crecimiento económico a la vida
del día a día de la gente, porque si no, ¿de qué sirve que crezca la economía? ¿No? Solo para que crezca en porcentajes, no. Lo que hemos hecho es subir el salario mínimo interprofesional, que nos decían que no se podía, pues se puede y es sostenible. Lo que hemos hecho es revalorizar las pensiones conforme al IPC, trasladar ese crecimiento económico a las políticas sociales, reforzar y fortalecer la economía española, pero sobre todo reforzar el estado del bienestar, ¿no? Que somos socialistas, somos socialdemócratas y creemos profundamente en ese modelo de crecimiento y ese reparto, redistribución de la riqueza. Bueno, y en todo esto que nos estás contando, ¿cuál ha sido tu momento como senador más complicado? Ha habido varios, pero quizás yo creo que en los últimos 40 años de democracia en España, el momento más quizás más importante que ha vivido el Senado como cámaras fue la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuando el Gobierno de la Generalitat de Cataluña pues aprobó la declaración unilateral de la independencia, saltándose el marco constitucional y estatutario, ¿no? Yo creo que fue uno de los momentos más importantes, para mí más difíciles. Como portavoz tuve que asumir el debate y la negociación en el Senado con el Grupo Parlamentario Popular y con los otros grupos, y bueno, fue un momento con muchísima expectación mediática y social. Había medios de comunicación de todo el mundo siguiendo lo que estábamos haciendo al momento, y sobre todo porque estábamos tomando una decisión en tiempo real con lo que estaba sucediendo en el Parlamento de Cataluña y con lo que estaba sucediendo en la calle, con una tensión muy grande y mucha incertidumbre. Nunca se había aplicado ese artículo de la Constitución en España, era una situación sin precedentes, y tener que asumir la responsabilidad de ese momento para mí fue un momento pues difícil, porque tampoco no llevaba muchos meses como portavoz. Bueno, y como dices, el Senado tiene una función pues relevante, como estás mencionando, pero la gente normalmente considera el Senado, bueno, casi ni la considera, es como la cámara más desconocida. ¿Cómo le podrías decir a la gente que tiene una función relevante y que les repercute en sus vidas? Pues mira, el Senado, para empezar, cumple las funciones que le otorga la Constitución. Hacemos el trabajo que nos otorga la Constitución. Es verdad que algunos consideramos que el Senado debiera tener más competencias, ¿no? Si es una Cámara de representación territorial, quizás el Senado debiera ejercer algunas funciones más en ese sentido, ¿no? de toma de decisión de leyes que tienen que ver con materias descentralizadas, por ejemplo, sanidad, educación. Para ello es necesaria una reforma constitucional que algunos hemos planteado y hemos puesto negro sobre blanco encima de la mesa. Pero es verdad que, aparte de desconocida, está bastante denostada, ¿no? el Senado. Yo creo que en buena medida por el desconocimiento. Seguramente los partidos algo hemos hecho también, hemos contribuido a que el Senado tenga esa mala, quizás, reputación, pero es verdad que también que desde el año 2015 hasta ahora también el Senado ha cambiado, incluso la propia percepción, porque mucha gente ha descubierto el Senado. Primero porque la aplicación del 155 mucha gente no sabía que era una competencia exclusiva del Senado, pero también ha sucedido algo hace no muchos meses que yo creo que ha hecho que la gente tome buena nota de que el Senado cuenta y que toma decisiones que nos afectan a todos los españoles y a todas las españolas en nuestro día a día. El Senado, y la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, impidió que se aprobara la senda de déficit que permitía a España y al Gobierno de España invertir 6.000 millones de euros más en sanidad, en educación y en servicios sociales. 6.000 millones de euros más para empezar a revertir los recortes en servicios públicos que el Gobierno de Mariano Rajoy y la derecha había perpetrado durante los últimos 7 años. La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, y no en el Congreso, en el Senado, impidió que se pudiera aprobar esa senda de déficit que el Gobierno de España había acordado con Europa. Es decir, que Europa nos permitía empezar a revertir esas políticas de austeridad que demanda la ciudadanía española. Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de que conviene dar una vuelta a esto del papel del Senado a la hora de votar, ¿no? Porque mucha gente cuando vota al Senado, pues bueno, le dan como menos importancia, ¿no? Pues la tiene y mucha, y no solo por el 155, sino por los maestros y maestras que tenemos en los colegios, la seguridad que prestamos en las calles cuando destinamos recursos a contratar empleados públicos, policías, bomberos, en fin, que el Senado y la aprobación de la senda de déficit tiene mucho que ver con nuestra vida del día a día, y esa decisión por el momento se toma en el Senado. Volviendo a Pedro Sánchez, sabemos que es el primer presidente que llega a través de una moción de censura. ¿Cómo se vive todo ese proceso en el partido y cómo lo vives tú particularmente? Bueno, ha sido todos los momentos históricos de
la democracia, ¿no? en España, que es verdad que es el primer gobierno que accede a través de la aplicación del artículo 113 de la Constitución, que posibilita la presentación de una moción de censura constructiva. Esto significa que hay que presentar un programa de gobierno y que una moción de censura se presenta en España no para derribar al otro gobierno, sino para plantear una hoja de ruta, un proyecto de gobierno para España, y que es lo que ha hecho este gobierno. No era nuestro planteamiento como grupo de la oposición. Nosotros no teníamos en mente llegar al gobierno a través de una moción de censura. Llegamos a ese momento porque hubo una sentencia judicial que dijo que el partido que estaba en el gobierno, el Partido Popular, se había financiado de manera irregular durante mucho tiempo, una situación que era absolutamente insostenible. En este país se asociaba un binomio perverso, la gente se asociaba el gobierno con corrupción, y como que era algo indisociable, como que aquí no se podía cambiar. Y asumimos la responsabilidad de plantear, no sin riesgo, una moción de censura y que saliera bien. Bueno, yo lo viví pues junto a mis compañeros aquí en esta casa y en el Congreso de los Diputados de manera muy intensa, porque hasta última hora no se supo, no sabíamos si la moción de censura podría salir adelante. Lo que sí sabíamos era que teníamos la responsabilidad de plantear una alternativa y que se desbloqueara la vida política en este país, que hubiera un gobierno que se ocupara menos de defenderse en los tribunales y se preocupara más de empezar a revertir y luchar contra los recortes y poner en marcha otro tipo de políticas, que es lo que hemos estado haciendo estos 9 meses. Como tú has dicho antes, las legislaturas ahora son cortas y la del PSOE también ha sido corta. ¿Cómo podrías resumir esta legislatura brevemente? Bueno, las legislaturas no tienen por qué ser necesariamente cortas. Es más, yo creo que lo que este país necesita es algo que el Partido Socialista pone encima de la mesa, que es el equilibrio, es la capacidad de diálogo con los que piensan distinto a ti, es la estabilidad política que necesita este país para propiciar la estabilidad económica tan necesaria para fomentar el empleo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que las legislaturas no tienen que ser necesariamente cortas, y eso implica un ejercicio de responsabilidad política muy importante. Porque bueno, la política española ha cambiado mucho, han irrumpido fuerzas políticas nuevas, hay una fragmentación muy importante, ya no se ven a la vista gobiernos con mayoría absoluta, es decir, hay que entenderse con personas que piensan distinto a ti, y el Partido Socialista yo creo que ha demostrado esa capacidad, ¿no?, de poder entendernos con personas y partidos políticos que piensan de manera distinta. Yo creo que eso es la tónica dominante en las próximas legislaturas, y aquellos que seamos capaces de hacer ese ejercicio, entendernos con los distintos, son los que vamos a poder dar a este país estabilidad política y por tanto estabilidad a todos los niveles. Yo creo que esa es la principal carta de presentación del gobierno de Pedro Sánchez para las próximas elecciones. Ahora que hablas de entenderse, estamos a menos de un mes para las próximas elecciones generales. ¿Cómo afronta el PSOE estas elecciones? ¿Creéis que se puede gobernar en solitario? Nosotros nos presentamos a las elecciones con el objetivo de tener un gobierno fuerte que dependa de sus propias fuerzas. Yo creo que junto con la voluntad política y la trayectoria de ser capaces de dialogar y de defender el diálogo cuando mucha gente te lo tira por tierra o intenta desprestigiarte cuando tú haces lo imposible por dialogar con quienes piensan diferente, eso va a seguir estando ahí, esa mano tendida, pero necesitamos un gobierno fuerte que dependa de sus propias fuerzas para dar estabilidad a este país y para continuar impulsando la agenda social de transformaciones que queremos hacer y que hemos empezado a hacer estos 9 meses, que nos ha permitido apuntar un rumbo, pero no realizar todos los cambios que creemos que España necesita en un periodo de bonanza económica, ¿no?, de crecimiento de la economía, que lo dicen no solo la IREF, no lo dicen instituciones españolas, sino que lo dicen instituciones internacionales, de crecimiento a un ritmo del 2,2 del PIB. Hay que hacer muchas cosas en el ámbito de lo social. Hay que impulsar la educación de 0 a 3 años en este país, hay que aumentar la inversión en educación y becas hasta llegar al 5% del PIB en la media de la Unión Europea, hay que seguir trasladando el crecimiento de la economía a las políticas del día a día, y eso es lo que queremos hacer, y para eso necesitamos un gobierno fuerte que dependa de sus propias fuerzas y un partido como el Partido Socialista capaz de dialogar con quienes piensan diferente. Con esto que me estás planteando, ¿existe la posibilidad, como se ha escuchado, de un gobierno con ministros del Grupo Unidas Podemos? Nosotros nos planteamos un gobierno del Partido Socialista, un gobierno que sepa entenderse con fuerzas políticas afines ideológicamente a la izquierda, como es
Unidas Podemos, una formación política con la que hemos llegado, yo creo que a un acuerdo muy importante en la pasada legislatura y que yo quiero poner en valor, y además que agradezco el ejercicio de responsabilidad que hicieron los dirigentes de Unidos Podemos. Yo creo que ha sido bueno para este país que nos pusiéramos de acuerdo a la izquierda para poner encima de la mesa un proyecto de presupuestos generales del Estado, que es verdad que al final los independentistas y la derecha, ambos, fíjate lo que son las cosas, tumbaron, pero que nos permitió decirle a los ciudadanos de este país que las izquierdas somos capaces de ponernos de acuerdo para impulsar una hoja de ruta fundamentalmente social que apueste por la justicia social en España, que buena falta hace. Por otro lado, hemos visto cómo Ciudadanos tiene mucha contundencia en decir que no va a pactar con el PSOE. Sin embargo, cuando se le plantea la posibilidad de pactar con Vox, no tienen la misma rotundidad en su discurso. ¿Esto cómo lo ve el PSOE? Bueno, con preocupación. Yo, cuando fuerzas políticas como Ciudadanos, que se decían fuerzas políticas de centro, o incluso el propio Partido Popular, que siempre dijo que estaba buscando el centro, pues se radicalizan de la manera que lo han hecho y se dejan marcar en su discurso y sus posiciones por la ultraderecha, a mí me preocupa muchísimo, porque creo que es necesario que España siga teniendo partidos políticos capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Y cuando uno se radicaliza y abandona posiciones centrales, al margen de su ideología, yo creo que complica mucho la defensa del interés general, que para eso estamos en política. A mí, cuando Ciudadanos dice que establece un cordón sanitario al Partido Socialista, un partido que tiene 140 años de historia, que somos el único partido que queda en pie en este país, que participó en la redacción de la Constitución, que no fue otra cosa que un entendimiento entre distintos, pues a mí me preocupa mucho, ¿no?, que no haya fuerzas políticas en el panorama político español a nuestra derecha capaces de hacer ese ejercicio de responsabilidad y de anteponer los intereses generales a los intereses particulares o tácticos. En este momento a la derecha hay como dos elecciones el 28 de abril, si lo piensas bien. Hay unas elecciones a la presidencia del gobierno, a las que nosotros concurrimos, el Partido Socialista, y luego hay otras elecciones entre los tres partidos de la derecha para ver quién lidera la oposición. Bueno, ellos están en su pugna, todas las decisiones que toman van mediatizadas por esa lucha de liderazgo en la derecha. Nosotros estamos a otra cosa. Hace poco presentábamos, hace unos días, nuestro programa, las líneas generales de nuestro programa, con 110 medidas en el plano social, que yo creo que en política se está para eso. Y por último, este año también nos encontramos con las elecciones europeas, el 26 de mayo, y viendo el auge que está teniendo la extrema derecha también en Europa, ¿qué espera el Partido Socialista de estas elecciones? ¿Cómo las afronta? Nosotros hemos explicado y estamos explicando a los españoles la España que queremos, una España social que dé respuesta a las demandas sociales de la ciudadanía, y vamos a explicar a los españoles la Europa que queremos y que necesitamos, porque en buena medida gran parte de las políticas sociales que necesita España pues vienen condicionadas por el modelo de Europa que queremos. Nosotros apostamos por una Europa genuinamente solidaria que apela a los valores fundacionales de la Unión Europea. La Unión Europea se construye para huir de las guerras y para fomentar el entendimiento entre los diferentes países europeos, y nos ha dado, yo creo, que muchos años de prosperidad y de desarrollo gracias a esa gran idea, ¿no?, que es la Unión Europea. Nosotros apelamos más que nunca a ese multilateralismo, a ese entendimiento en favor de los derechos sociales de los ciudadanos de la Unión Europea. Nos apostamos por una Europa social y vemos con muchísima preocupación a aquellos que quieren romper Europa para mirarse cada uno el ombligo de su propio país, ¿no? Yo creo que en un contexto global, donde el denominador común de la política internacional es la interdependencia a todos los niveles, pensar cada uno en el ámbito de su Estado-nación, creo que es un profundo error que nos lleva hacia atrás, hacia el pasado, y no hacia el futuro, ¿no? Yo creo que la Europa del futuro y la España del futuro es la España de la solidaridad, de la cooperación y del entendimiento, y por esa vía los socialdemócratas europeos vamos a apostar, vamos a concurrir a las elecciones europeas, y creo que vamos a tener el apoyo mayoritario de los ciudadanos en España y en el conjunto de la Unión Europea. Muchas gracias, Ander. Un placer.